La anestesia se descubre en Massachusetts, al mismo tiempo que estaba iniciándose la intervención norteamericana en México, la guerra de intervención. Entonces, los primeros médicos van a traer, los médicos de guerra, y sobre todo un doctor Porter, va a traer este invento un poco para experimentar con él ya en vivo, y empieza a hacer sus primeros trabajos en Veracruz, en un hospital de sangre que se abre allá en Veracruz, y empieza a hacer las primeras amputaciones y curaciones con anestesia. Pocos meses después, y escasamente, yo creo que mes y medio, se empieza a utilizar la anestesia en la Ciudad de México. Es un doctor Pablo Martínez del Río el que va a empezar a hacer operaciones, curaciones y después atender partos con anestesia. Y ya el que se dedica exclusivamente a la anestesia, como anestesiólogo, digamos, es un doctor Benjamín Bandera, que también va a empezar a practicar la anestesia. Era la anestesia con cloroformo y con éter. Existía ya la anestesia, pero no había anestesiólogos. Y la mayor parte de las veces, cualquiera que pasaba por el quirófano podía hacer el papel de anestesista, no de anestesiólogo. La oftalmología, 1856, y la otorrinolaringología, 1868. Manuel Carmona y Valle y Ángel Iglesias se disputan el mérito de haber sido los primeros oftalmólogos que hubo en México. Ambos trajeron de Francia, cada uno por su cuenta, un oftalmoscopio. Ángel Iglesias fue también el primero en traer a México un laringoscopio, y para 1868 publicaba el primer libro mexicano al respecto. De la laringoscopía y sus aplicaciones a la patología y a la medicina operatoria. Por esta misma época, Federico Semeleder, austriaco establecido en México, que había sido el médico personal de Maximiliano y Carlota, mostraba el uso del laringoscopio en la Academia de Medicina. Con el laringoscopio se podían ver directamente las cuerdas vocales de los cantantes de ópera y se les podían aplicar algunas medicaciones con el objeto de desinflamarlas y de aclarar la voz. Estas dos primeras especialidades fueron reunidas en 1893 en la Sociedad Mexicana de Oftalmología, que también lo era de otorrinolaringología, y al inaugurarse el Hospital General en 1905, contaba con un pabellón que incluía a ambas. La radiología, 1895. La radiología se inició en el año de 1895, cuando Guillermo Conrado Röntgen descubrió en noviembre los rayos X e hizo su publicación el 28 de diciembre. En México, pocas semanas después, en San Luis Potosí, los hermanos Espinosa y Cuevas empezaron a tomar radiografías con un aparato que había traído su hermano de Alemania. Ellos eran muy buenos fotógrafos. Y ese aparato lo pusieron a disposición de los médicos y empezaron a tomar radiografías sobre todo de los huesos. Meses después, en el Hospital Juárez, en noviembre, en la sala 11 del Hospital Juárez, se tomó una radiografía de un codo. Y así es que en México, en los primeros meses después del descubrimiento, se usaban los rayos X. Por otra parte, el doctor Joffre, en México, fue quien probablemente era dueño de ese aparato y quien empezó a ser muy activo en tomar radiografías. Podemos decir, pues, que la especialidad en México se inició casi a su descubrimiento. Por ello se hizo indispensable la instalación de gabinetes exprofeso, con espacio suficiente, instalaciones eléctricas y cuarto oscuro para el revelado de las placas, entre otras cosas. Además de tomar radiografías, se aplicaban en ellos tratamientos de radiación con rayos X o con radium, y en la mayor parte de ellos aplicaban también tratamientos de electroterapia. Especialidades médicas en los años 20. En los años 20, se establecieron en el Hospital General, remozado y dotado de algunos nuevos equipos, 3 especialidades más: la urología, la cardiología y la gastroenterología, cada una con su propio pabellón. La urología y la gastroenterología debieron mucho de su desarrollo a las posibilidades que les abrió el uso de los endoscopios de nuevo cuño. El gastroscopio rígido, recién inventado por Chevalier Jackson, significó por sí mismo una revolución. Hoy nos horroriza,
porque las endoscopías eran similares a tragarse una espada, pero permitía mirar directamente el interior del esófago y el estómago, tomar biopsias y hasta realizar algunas pequeñas intervenciones quirúrgicas. Por su parte, Ignacio Chávez contribuyó al desarrollo de la especialidad de cardiología. Contaba con el electrocardiógrafo, el cual utilizaba las corrientes eléctricas presentes en el corazón para graficar sus contracciones y analizar los elementos anatómicos y funcionales involucrados en ellas. Con la aparición de nuevos aparatos, era necesario que los nuevos pabellones contaran con un laboratorio clínico cada vez más completo y sofisticado, y con laboratorios de investigación. Se creó un laboratorio para estudios funcionales del riñón en el pabellón de urología dirigido por Aquilino Villanueva. En los siguientes años, Alberto Guevara Rojas cumpliría con la doble función de establecer las técnicas para estudios de laboratorio y llevar a cabo investigación fisiológica. Tanto la urología como la gastroenterología tuvieron una orientación quirúrgica, mientras la cardiología quedó definida como médica, rasgo que fue dominante hasta ya bien establecido el Instituto Nacional de Cardiología 2 décadas más tarde. No es casual que la Facultad de Medicina de la UNAM disponga en la actualidad de un departamento de medicina experimental, cuya función es precisamente especializarse en la búsqueda de conocimientos de vanguardia. Especialidades médicas en los años 30. Varias especialidades surgen, la urología, la cardiología y demás, pero quizás una nos sirva de muy buen ejemplo para darle las características de su formación, y es la pediatría. La pediatría, como usted sabe, siempre se han atendido niños, y solamente hasta en un determinado momento empieza el médico a ser especializado para atender exclusivamente niños. Y en México tenemos muchos casos. La casa de cuna es un asunto importante, como en algún momento el doctor Torruey, el doctor de la Vega, empiezan a trabajar, y esta parte va a ir pasando casi de manera hereditaria a don Federico Gómez, que definitivamente es el gran fundador del Hospital Infantil de 1943, y de ese hospital infantil, de su estructura, de su composición, en vigilancia, en atención médica, en las sociedades que funda, las revistas que tiene, la investigación, la atención comunitaria, todo eso va a ser del hospital infantil probablemente una de las especialidades más brillantes que ha tenido, con mayor repercusión en el extranjero.